Buenas noches. ¿Quieren, por favor, abrir sus Biblias a el libro de Hechos? Hechos, y estamos en el capítulo 3. Y vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por este lugar que nos permites tener para reunirnos, y gracias que lo podemos hacer con libertad, sin restricciones. Gracias porque tenemos la energía, los baños, tenemos todo lo necesario, el techo para estar aquí alabando tu nombre, recordando lo que has hecho por nosotros, meditando en lo que sucedió hace más de 2000 años con estas personas que estaban allí en ese lugar escuchando el sermón de Pedro. Gracias, Padre, que nosotros también podemos de alguna forma ir hasta ese momento para ver lo que sucedía y extraer principios de tu verdad, de lo que tú les comunicaste a ellos por medio de Pedro y a nosotros por medio de las Escrituras. Gracias, Padre, por eso, y te pedimos que esta palabra que tenemos enfrente de nosotros la podamos comprender para que sea de edificación para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La última semana, o de las últimas en realidad, hemos estado analizando el sermón de Pedro, capítulo 3. Es un sermón que él predica a multitudes allí en el templo. Sermón que nos muestra el pacto de Dios con su pueblo, la centralidad de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. De hecho, la semana pasada hablamos de esa segunda venida, de su venida futura y de lo importante que es este evento. Pero hoy quiero que nos paremos en un versículo, el versículo 17 del capítulo 3, para que analicemos por qué hay gente que no cree estas cosas. Pedro dice en el versículo 17: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Las personas acaban de ver un milagro, el milagro de la sanación del cojo, y el hombre sale saltando y alabando al Señor. Pero les dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho algo, o le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es Dios que ha hecho estas cosas, y estas personas no le creen. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué el mundo no cree esto? ¿Por qué los hombres y las mujeres no caminan y saltan como el cojo, alabando al Señor? ¿Por qué el mundo entero no está de rodillas a los pies de Jesucristo, adorándole y siguiéndole? ¿Por qué el mundo entero no es cristiano? ¿Por qué no creen en este mensaje y se someten a él? ¿Por qué no se regocijan en esta gran esperanza de su segunda venida, en el regreso de Jesucristo? Y en esto es que quiero hoy meditar, en por qué la gente no cree. Y la gente no cree porque son ignorantes. Noten el versículo 17: yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Fue por la ignorancia. La ignorancia es el problema central de hombres y mujeres, y en cierto sentido este es el tema del mensaje del Nuevo Testamento. Pero esta ignorancia
no es una ignorancia de aquellos o solamente de aquellos que vivían en tiempos de Cristo. La ignorancia es igual hoy. Existe esa misma ignorancia. Por más que tengamos la inteligencia artificial, seguramente usted está enterado de todo lo que está pasando, es el tema de moda hoy, la inteligencia artificial. Y es algo impresionante, es algo increíble solamente concebirlo o entenderlo. Lo que yo hice, yo tengo ChatGPT, igual el que ahora tengo ahí, entré y le pregunté, ¿qué es la inteligencia artificial? Le hice la pregunta al chat y es un sistema, dice, es un sistema de programas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente hacen los hombres. Eso es lo que hace el chat. Y estos sistemas procesan información, aprenden, toman decisiones y resuelven problemas como si fueran los hombres. Y esto es impresionante porque eso no se había inventado nunca antes. Hoy en día es una invención nueva. Lo acaban de crear o lo han creado ya hace un tiempo, pero hoy día lo tenemos en las manos. Estas máquinas toman cualquier cantidad de datos y usted le puede hacer cualquier pregunta y extrae patrones y conocimientos que son muy útiles. Usted puede decirle, hágame un sermón de Hechos 3 y lo saca. Lo hace porque lo pregunté. No que yo lo esté haciendo así, pero porque en realidad es algo impresionante lo que puede lograr esto. Su objetivo es simular o replicar ciertos aspectos de la inteligencia humana. Esto no era posible. Unas personas han puesto las máquinas a hacer eso y eso ya muestra que hay en realidad un tipo de tecnología, de conocimiento muy avanzado en lo que estamos. Y todo esto está en las manos de cualquiera. Como les digo, yo lo tengo. Solo basta sacar su celular o la computadora y usarlo. La gente en el mundo tiene en sus manos una herramienta de inteligencia artificial que es más poderosa que lo que se haya visto nunca antes. Pero siguen siendo igual que los antepasados. Son ignorantes. A pesar de que tienen eso, son ignorantes del Evangelio. Y siguen siendo ignorantes. Y no hay que demostrarlo. El estado del mundo no lo demuestra. Si la gente sabe tanto como dice saber, utiliza la inteligencia artificial y muchas otras cosas, ¿por qué el mundo es como es? Si son tan inteligentes. Si son tan inteligentes como para desarrollar este tipo de sistemas, si son tan inteligentes para inventarse el Internet, porque en una época no existía. Muchos de ustedes viven el Internet, nacieron con Internet, pero no existía. Había una época en que no existía, no lo teníamos, no existían los celulares. Si son tan inteligentes y fundan y sostienen universidades a través del mundo, ¿cuántas universidades no hay en Bogotá? Está lleno de universidades para que la gente aprenda cosas. Si hay toda esa capacitación, esa transmisión de información, ¿por qué el mundo sigue igual o peor cada día? Y la respuesta es porque siguen siendo ignorantes. Si ese conocimiento que tienen de estas cosas fuera adecuado, entonces le pregunto de nuevo, ¿por qué nuestro mundo es como es? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué los problemas políticos? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué este hombre subió allí el otro día a Unicentro y fue y mató a su compañera y luego se mató él? ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a este muchacho esta semana que iba un gran estudiante y lo asesinan? ¿Por qué? ¿Por qué alguien cae repetidamente en sus pecados y en el mismo pecado? ¿Saben por qué? Es por ignorancia. No la ignorancia de cómo ir a Marte o la ignorancia de tener un teléfono capaz de procesar directamente o integrar la inteligencia artificial o haber encontrado la partícula de Higgs o los avances en computación cuántica o todo esto del genoma humano. Eso no es el tipo de conocimiento del que estoy hablando. Ese es conocimiento.
Pero ese no es el conocimiento del que estoy hablando acá. Me refiero al conocimiento de cómo vivir, al conocimiento de lo que es el hombre, de lo que es la humanidad y de lo que debe ser, el conocimiento de cómo resistir a la tentación. Las personas son ignorantes de eso. El conocimiento de cómo caminar un camino recto, limpio y puro y santo. El conocimiento a morir sin miedo. El conocimiento del más allá. Ese es el conocimiento que sí se necesita, que necesitamos. Los problemas de la vida son siempre o han sido exactamente como han sido siempre, a pesar de este vasto conocimiento que se ha venido acumulando. Todo el conocimiento que se tiene, lo único que ha hecho es que las personas sean más orgullosas de lo que ya son. Y ese conocimiento no ayuda con los problemas fundamentales del individuo o de la sociedad, porque la sociedad al final no es nada. Después de todo es un solo grupo de personas juntas, con un problema en común, y ese problema es la ignorancia individual. Yo sé que obrasteis por ignorancia, dice el texto, lo mismo que vuestros gobernantes. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuáles serían las causas de esa ignorancia? Y gracias a Dios que Pedro nos lo dice en su sermón, así como lo dice Pablo, como lo dicen los otros autores del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la causa? Y antes de dar la primera, esto es lo primero que debes saber. Les digo que no tiene nada que ver con el intelecto o la capacidad intelectual de una persona para razonar. No tiene nada que ver con la comprensión. La gente moderna dice que no son cristianos debido a que son grandes pensadores. Es que yo soy muy inteligente para ser cristiano. Solo los tontos son los cristianos, según ellos. Los cristianos para ellos no son personas de intelecto, o comprensión, o razón, o habilidad inclusive. Y eso es una falacia. Pedro trata con ello de una manera muy interesante. Él lo dice en el texto. Le dice, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Si hubiera sido solo este grupo de personas, si hubiera sido solo la chusma la que hubiera gritado, fuera con él, crucifícalo, entonces podrían decir, por supuesto, la chusma no lo entiende. Y los inteligentes no lo hubieran hecho. Pero las personas más perspicaces, los gobernantes, aquellos con cerebro y entendimiento, igual lo hicieron. Por eso dice Pedro, yo sé que obrasteis por ignorante lo mismo que vuestros gobernantes. Todos lo hicieron. Los mismos gobernantes fueron partícipes del asesinato de un santo. Fueron los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los que todos sabían, los saduceos, los sacerdotes, quienes provocaron ese rechazo del Cristo de Dios. Y este es el punto que hace el Nuevo Testamento con frecuencia. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 1 Corintios 1:26. Y luego dice en el segundo capítulo de Corintios, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Si lo notan, ellos no sabían tampoco, los gobernantes no tenían ni idea, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 1:23. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Eso es lo mismo que está diciendo Pedro a estas personas, que son ignorantes, que son necios, que no son sabios. Y eso es lo que hay que decirles a las personas hoy en día. Por más de que digan que es que yo soy el gran conocedor, yo soy el sabio, lo que son es unos ignorantes, en realidad. Son ignorantes y no son sabios. Así se crean muy pensadores, o de avanzada, o muy tecnológicos. Y que de hecho, ese es el argumento que utilizan estas personas para criticar el cristianismo. Su argumento es que son más inteligentes que los demás y que por eso rechazan el evangelio. Pero igual hay personas que no son tan intelectuales,
que no son tan inteligentes, igual rechazan el Evangelio. Ellos también lo rechazan. Yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Les está hablando a los unos y les está hablando a los otros. No se trata de ninguna inteligencia, no se trata de razones intelectuales. Por tanto, los cerebritos, como los regulares, los comunes y corrientes, lo rechazan. Si fuera una cuestión de intelecto, todas las personas que no tienen grandes cerebros creerían en el Evangelio, pero eso no es cierto. No son los grandes ni son los pequeños. Ninguno de ellos acepta el Evangelio y no lo aceptan por pura ignorancia. ¿Cuál es la causa de esta ignorancia? La respuesta es bastante simple. La primera causa no es el estado de la mente, es el estado del corazón. Y al final ese es un problema de orgullo. La primera causa es el orgullo. Es claro que estas personas mostraron orgullo y también lo hicieron los gobernantes. Si quieres saber por qué las personas rechazan al Hijo de Dios y claman fuera con él, crucifícale, es por orgullo. Hagan un estudio de los fariseos y de los escribas y los doctores de la ley y los saduceos y verán ese orgullo que tenían estas personas. Si lee acerca de ellos en los evangelios, ¿qué va a encontrar? Encuentra, por supuesto, malicia, amargura, rencor, pero encontramos unas personas muy orgullosas. Eso es claro. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús les dice que Él no va a lastimar, pero a los humildes. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea, dice Mateo 12:20. La caña era usada por los pastores para hacer un pequeño instrumento musical y una vez quebrada o gastada ya no servía para nada. Y una mecha ardiendo sin llama es igualmente inútil para dar luz. Y ambas cosas están representando a personas que son juzgadas por el mundo, pero no son juzgadas por Él. La obra de Cristo fue para restaurar reintegrar a este tipo de personas, no para desecharlas. Esto habla de su compasión, de la compasión de Jesucristo hacia los humildes. Él vino no para reunir a los fuertes y orgullosos, sino para mostrar misericordia a los humildes. Él ha venido a hacer el bien, pero observen la antipatía de estos hombres, de esa arrogancia que tenían. El Dios de Abraham, les dice Pedro, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato. Cuando estaba Pilato decidido a dejarlo ir, el gobernador romano, él no era un hombre piadoso, era un hombre inteligente y él sabía que no debía condenar sin razón a un prisionero. Y como no había ninguna razón, él estaba decidido a dejarlo ir. De hecho, Pilato hizo todo lo que pudo para liberarlo. Y por eso es esto una cuestión de la razón, no es una cuestión de la razón. De hecho, los que consideraban como los más inteligentes son al final los más tontos. ¿Por qué lo digo? Porque estas personas prefieren que les entreguen a un ladrón. Los inteligentes están pidiendo un ladrón en vez de un justo. Todos sabían que era justo y están pidiendo un ladrón. Vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que os concediera un asesino. Qué arrogancia tan grande que los llevó hasta eso. Les pregunto, como personas inteligentes que son, ¿alguna vez había considerado esta pregunta? Esta era una generación que prefirió a un ladrón, a un asesino, al santo, en vez del santo y unigénito Hijo de Dios. Y ese es el problema. ¿Y qué hizo que eso sucediera? El orgullo. Estas autoridades, estos expertos, de repente ven en este carpintero que nunca había estado en ninguna escuela, un aparente ignorante y sin embargo capaz de enseñar de una manera que ellos no podían. Pero aquí estaba uno al que admiraban de su enseñanza porque les enseñaba, si recuerdan, como alguien que tiene autoridad y no como los escribas.
y lo odiaban por eso. Además, nuestro Señor no les condenó directamente al principio. Entendieron su enseñanza y vieron que los condenaba a ellos con esas enseñanzas. Él hizo que su justicia, de la cual estaban tan orgullosos, pareciera como trapos de inmundicia y por eso lo odiaron. Él los eclipsó como maestro, los eclipsó como persona, eclipsó sus pronunciamientos, así que lo odiaron con un odio terrible, especialmente cuando dijo: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto del orgullo no les permite ver. Lo odiaban y lo mataron por eso. Esa es una de las causas. El orgullo es la razón de su ignorancia. Pero esa no es la única explicación de esa ignorancia. Veamos algo más. El apóstol lo dice en el versículo 19. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y luego en el versículo 26 leemos, dice: para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. En el versículo anterior, 19, habla de que vuestros pecados sean borrados. Y aquí está hablando de vuestras iniquidades. Esa es la segunda causa del problema de ignorancia: los pecados y las iniquidades. Esos pecados son transgresiones contra la ley de Dios. Son las violaciones de la ley. Son la negativa deliberada de vivir como Dios espera que se viva. Y no alcanzan la justicia y hacen deliberadamente lo que es malo. Y se deleitan en ello, se glorían en ello. ¿Y cuál es el resultado? Ignorancia. Este es uno de los grandes temas de la Biblia. Los pecados y las inequidades siempre embotan la facultad humana, la mente. Es por los pecados y por las inequidades que son ignorantes. Al escribir Pablo a los Efesios, Pablo da un análisis de la humanidad pecadora y dice esto. En Efesios 4:17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Los pecados los llevan a la ignorancia. No, si lo leemos con cuidado, no hay nada más que añadir allí. Pablo está diciendo que debido a que las personas son pecadoras, todos sus poderes, toda su mente están embotados y viciados. Y cuanto más pecan, más torcidos se vuelve ellos, más torcido se vuelve su pensamiento. El corazón gobierna la mente y entonces surgen prejuicios y están dispuestos a defenderse a toda costa de cualquier acusación. Son pervertidos y criaturas de prejuicios. Así que esta es una razón adicional por la cual los hombres y las mujeres rechazan al Señor Jesucristo, por el pecado. La tercera y última es aterradora. Ya tenemos el orgullo, el pecado y ahora el diablo. El apóstol Pablo fue un gran predicador y evangelista y a veces parece haber estado decepcionado por los pocos resultados en su predicación. Así que retoma la pregunta en 2 Corintios 4:3 y dice estas palabras: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen del mundo. Es por eso que los hombres y las mujeres no creen en Cristo en este siglo y en el primer siglo. Es lo mismo. No es por sus grandes cerebros, sino porque el diablo, el Dios de este mundo, ha cegado sus mentes
y los ha mantenido cautivos para que no sean libres, no se puedan liberar. El diablo les ha cegado para que no puedan ver la luz del glorioso evangelio de Cristo. Ahí está entonces la explicación de la ignorancia de la que está hablando Pedro. Yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. El mundo es como es y está en esa agonía en la que se encuentra porque es ignorante. Ignorante por orgullo, ignorante por sus pecados y sus inequidades, e ignorante por el diablo. ¿Y qué es lo que ignoran? ¿Qué es lo que no saben? Bueno, algunas propuestas para hoy. Lo primero que ignoran es que el mundo ignora a Dios. Ese es el primer problema, ese es el problema central. Nuestro Señor, en su última oración que encontramos en Juan 17:25, lo expresó de esta manera. Dice: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no te ha conocido. Ojalá los hombres y las mujeres conocieran al Dios de gloria, el Dios cuyo nombre es amor, el Dios que es justo, el Dios que es santo, el Dios que es luz y en quien no hay tinieblas en absoluto. Si el mundo conociera a Dios, pero no lo conoce. Si el mundo conociera a Dios, ojalá lo conociera. Es una tragedia. Los hombres y las mujeres piensan que Dios está en contra de ellos, inclusive. Las personas que nunca han pensado en Dios, que nunca van a un lugar de adoración, dicen cuando algo sale mal: ¿por qué Dios permite esto? Si hay un Dios, ¿por qué Dios me permite? Hay muchos que lo dicen. Nunca van a la iglesia, no son ni cristianos, pero dicen: ¿por qué Dios permite la maldad? Pero si es que ellos ni siquiera saben quién es Dios, no lo conocen. El problema es que no conocen al único Dios verdadero y vivo. Si el mundo tuviera, así fuera un atisbo de un entendimiento de los atributos divinos de nuestro eterno Dios, caería de rodillas ante Él. Pero el mundo ha escuchado la mentira del diablo, como la escuchó con Adán y Eva. Ellos dijeron: ¿ha dicho Dios eso? Es un resumen, más o menos parafraseando. No le crean. Él solamente los quiere mantener allí. Si comes de este fruto, seráis como dioses, les estaba diciendo. Sus ojos se van a abrir. Dijeron: bueno, el diablo tiene razón. Dios está en contra de nosotros. Y esa fue la mayor locura de todas. La tragedia de las tragedias, y el mundo sigue haciendo exactamente lo mismo hoy. Pero no son solamente ignorantes de Dios. Segundo, los hombres y las mujeres tampoco se conocen a sí mismos. No conocen su propio estado, no conocen su condición. No entienden realmente el problema esencial. No se dan cuenta de que son como son porque son pecadores. Es la única explicación. Solo basta ver los problemas políticos hoy en los que nos encontramos. La gente de un partido dice que las leyes creadas por la derecha todas están mal. Y ahora los de la derecha dicen que los problemas que va a traer la izquierda todos van a ser terribles. Es lo mismo, eso no se va a acabar nunca, porque por el mismo pecado del hombre que viene desde ese momento. Es la misma pelea, la misma disputa. La gente lo que sí no sabe es que son pecadores. No saben que tienen naturalezas pecaminosas. No saben la ceguera en la que se encuentran. No saben de qué estoy hablando ni siquiera en este momento. Piensan que están bien. Por supuesto, algunos dicen: yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Yo realmente soy un buen hombre. Eso es lo que todos piensan. Yo soy un buen hombre. Y mis problemas, si tengo problemas, es porque la gente no se ha dado cuenta o no han tenido la oportunidad de demostrar lo buen tipo que yo soy. ¿No les ha pasado? En las empresas, muchas empresas dicen: es que no me consideran por lo que yo soy.
Bueno, está bien, no lo deberían considerar porque es que no es nada, en realidad. No somos nada. No somos nada. No existe nada bien en nuestras vidas. Nada va a mejorar así tenga las mejores oportunidades. Así uno tenga las mejores oportunidades, el ser por dentro sigue siendo el mismo, sigue siendo pecador. Así le dé las oportunidades, los hombres siguen siendo los mismos. Yo trabajé en diferentes empresas y siempre fue lo mismo. Siempre la gente se estaba quejando de lo mismo. Querían siempre que les dieran oportunidades porque ahí sí iban a demostrar los gran hombres que eran. Les daban las oportunidades y seguían siendo los mismos. Las personas no cambian. No se trata, todo esto no se trata de tener oportunidades. Esto se trata de, esa es la naturaleza. Piensa en un matrimonio. Matrimonio es lo mismo. Siempre es la culpa del otro, no es la culpa mía, siempre es el otro. Los hombres y las mujeres se contentan con pensar de que son grandes personas, grandes pensadores, muy buenas personas, que lo único que necesitan es un poco de comida, de bebida, un poco de ropa, automóviles o lo que sea. Dios tenga misericordia de estas personas. No se dan cuenta de que la naturaleza humana ha ido mal. La naturaleza en general ha ido mal, desde Adán. Y que todos son retorcidos, pervertidos, viciosos y viles. Esa es la realidad. Romanos 7, Pablo lo dice así. Acerca de sí mismo lo dice Pablo. Porque yo sé, dice él, que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Luego, en otro texto, en el versículo 14, Romanos 7, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Qué pasa? Con su mente reconoce la santidad y la justicia de la ley de Dios, pero veo otra ley, dice, en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Existe algo que no es noble, que es vil, que no es de mostrar. Miserable de mí, dice él. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero los hombres y las mujeres modernos piensan que lo único que necesitan es algo de dinero para estar bien, mejores condiciones, un mejor medio ambiente, mejores circunstancias, mejor tecnología, pero no han llegado al conocimiento de nada todavía. La gente no sabe nada de Dios, no sabe nada de ellos mismos y por eso son ignorantes. Y tercero, los hombres no saben nada del juicio. No saben nada de lo que se está moviendo en su dirección. Por supuesto, todos estamos interesados en la vida y es correcto que estemos interesados en la vida. Pero es siempre también correcto estar interesados en la muerte. Y hoy la muerte solo le interesa a los que venden lotes ahí en los jardines y en las funerarias, ¿no? Ellos son los únicos que están interesados en la muerte. Nadie más quiere hablar de muerte, pero ellos sí quieren hablar. Están muy interesados en cómo va a poder pagar su funeral. Están interesados en cómo va a ser su memorial. ¿Qué vamos a poner? Usted cuando se muera le podemos poner una foto si quiere. Lo enterramos de este lado, lo enterramos de este lado. ¿Dónde quiere? Alguien falleció hace poco en Cali, que conocemos y dijo que va a hacer un memorial muy lindo aquí en Bogotá cuando regrese. Memorial muy lindo. Yo no estoy interesado en un memorial muy lindo, yo estoy interesado en cómo va a morir usted hoy, cómo va a morir. Eso es lo que es importante. Las palabras que se dicen, o si se entierra aquí o allá, o si se crema el cuerpo o no, esa no es la pregunta que hay que hacerse. La pregunta es cuál es el destino de su alma. Según la Biblia dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres y las mujeres son responsables ante Dios, todos son responsables ante Dios. Dios está observando cada movimiento, cada detalle de nosotros y Dios lo va a juzgar. Cada uno
va a tener que dar cuenta de sus acciones realizadas en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas. Pero la gente ignora esto. Están viviendo para el ahora. Dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el lema. Y la muerte, para ellos ese es el fin. Pero eso es por pura ignorancia. Yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Los gobernantes no conocen esta verdad, ni tampoco la gente común y corriente. Los gobernantes profanaban el día de reposo, así como la gente común y corriente. Todo es el resultado de una ignorancia que tienen de su destino final. Ellos estarán delante de Dios en el juicio, y si mueren en pecado van a la miseria eterna. El mundo no sería capaz de seguir así si supieran, si se dieran cuenta de ese juicio. La gente no lo sabe y no lo quiere ver. Es por eso que Pedro predicó: arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esto nos lleva a lo siguiente: el mundo no sabe que necesita un Salvador. Eso es parte de la ignorancia. Es por eso que el mundo rechazó a Cristo cuando Él vino en la carne. Y es por eso que la gente lo sigue rechazando. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Todos, dice Él. Además, Él dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son las palabras de Jesucristo. ¿De qué está hablando? De que podemos tener vida en Él, que hay salvación en Él. En una ocasión, cuando estaba predicando, Jesucristo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En esencia están diciendo, nos están insultando. Somos libres y siempre hemos sido libres. El mundo nunca se dio cuenta en ese momento ni ahora de que necesita un Salvador. La gente piensa que puede reformarse a sí mismo y que puede reformar al mundo, pero no se dan cuenta de su debilidad, de su total desesperanza, de la inutilidad de sus obras. Pero yo soy buen hombre, dice, yo soy buen hombre, soy un hombre moral. Si yo fuera un borracho, un adúltero, uno que golpeara la esposa, un feminicida, pero no lo soy. Yo siempre estaba ahí para mi prójimo. Mi objetivo siempre debía sido hacer el bien. No sabe lo que está hablando. Es ignorante. El apóstol Pablo fue una vez Saulo de Tarso, un fariseo justo, un hombre que vivía para agradar a Dios y para llevar a cabo la ley como él la entendía. Y él dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este hombre era irreprensible, pero todo era ignorancia, porque Pablo se encontró con el Señor de gloria en el camino a Damasco. Él dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. Su propia justicia no es buena en absoluto, no tiene ningún valor, dice Pablo. Y esto es haciendo eco a lo que Isaías profetizó: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Isaías 64:6.
Los hombres y mujeres en su ignorancia se comparan con alguna persona obviamente malvada, ellos. Pero lo que necesitan hacer es compararse con la bondad de Jesucristo. Él mismo dijo, Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los hombres y las mujeres no tienen justicia y nunca la van a poder producir por ellos mismos. No hay nada que puedan hacer. Son viles, perdidos e indefensos y sin esperanza. Pero ellos no lo saben. Así que no ven la necesidad de un Salvador. ¿Y de qué más son ignorantes? Ya vimos que son ignorantes de Dios, son ignorantes de ellos mismos, son ignorantes de un Salvador y son ignorantes de las Escrituras. Pedro dijo en el versículo 24 del capítulo 3, y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ellos no conocían las Escrituras y desde Samuel en adelante lo habían anunciado. Estas personas no tenían excusa, eran judíos, tenían en sus manos el Antiguo Testamento y lo leían constantemente, escuchaban la predicación cada día de reposo en las sinagogas y pensaban ellos mismos que eran unos expertos conocedores de las Escrituras, pero al final no las conocían. Las Escrituras hablan de Jesucristo, hablan de estas mismas cosas. Y como Pablo se lo dice a los corintios, cuando Moisés era leído cada día de reposo, esas personas estaban ciegas. El velo estaba sobre sus ojos. Nuestro bendito Señor dijo lo mismo en esa famosa ocasión cuando se dirigió a esos 2 discípulos que bajaban de Jerusalén en ese camino de Emaús después de la resurrección. Las mujeres habían regresado de la tumba diciendo que la tumba estaba vacía y que Cristo había resucitado, pero estos hombres no les creyeron. Pensaban que estas mujeres estaban locas y que sus palabras eran simplemente unos cuentos ociosos. Así que caminaban por el camino totalmente abatidos. Entonces él se acerca y comenzó a hablar con ellos y les dijo estas cosas y les preguntó qué les pasa. Ellos dijeron en esencia, ¿no ha oído hablar de Jesús de Nazaret? Confiamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel y haber traído al reino, pero está muerto, está enterrado y no queda nada. Entonces nuestro Señor comenzó a hablar y esto es lo que dijo. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Los profetas, las Escrituras ya habían hablado de Él. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Ya las Escrituras hablaban con claridad. Y luego empieza a exponer las Escrituras. Mis amigos y hermanos, el mundo es como es y estas personas eran así debido a su ignorancia de la revelación de Dios. No hay excusa entonces, no existe excusa. Todo estaba ahí, todo estaba abierto para ellos. Y sin embargo la gente sigue ignorante. Pero el colmo de la tragedia es que el mundo ignora al Señor Jesucristo. Lo vieron. Y Pedro en efecto dice, yo sé que obrasteis por ignorancia. Le escupieron y clamaron con la multitud, fuera con él, crucifícalo. Y esto es lo que Pablo también dice en su sermón en Antioquía de Pisidia. Dijo, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Hechos 13:27. Este mundo no lo conoce. ¿Y qué tragedia es esa? Los grandes líderes del mundo, los príncipes de este mundo, los grandes filósofos, los científicos, todos lo rechazan. ¿Por qué? Porque son ignorantes, no lo conocen. Porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Es casi inconcebible, ¿no les parece? Pero allí está, el Hijo de Dios. Ellos tenían el privilegio de verlo, de mirar sus ojos de amor, esa santidad, esa pureza. Estaban al lado de él, vieron sus milagros,
Escucharon su enseñanza, pero no lo reconocieron. Y por eso se perdieron de la más maravillosa gloria que podrían haber tenido, todo por ignorancia. Según Pedro y todo el Nuevo Testamento, dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Se burlaron de él. No sabían del plan de Dios, ese plan de Dios que se había elaborado desde la eternidad antes de la creación del mundo. No vieron que ese plan se estaba poniendo en práctica. Dios estaba tomando los pecados de cada una de estas personas y los estaba llevando a la cruz, poniéndolos sobre su Hijo. qué amor más grande es ese. Él tomó su culpa, la mía, y la puso en su Hijo y lo castigó en su lugar. Esa es la cosa más gloriosa que jamás haya podido suceder. Pero no lo vieron, simplemente eran ignorantes de lo que estaba sucediendo. Esa multitud que fueron allí a la Pascua como de vacaciones a Jerusalén, se burlaron, se rieron. Sin embargo, Dios en ese momento estaba haciendo lo más grande que podría haber hecho. Él estaba entregando a su Hijo unigénito a la muerte y a la tumba. Él estaba castigando al Hijo por nosotros y estaba haciendo en este momento el glorioso camino para la salvación. Y ellos no sabían, y el mundo todavía no lo sabe. Ellos no saben, son ignorantes de la gloria, son ignorantes de la resurrección. El mundo inclusive ignora las bendiciones de la salvación, las mismas bendiciones que necesita. ¿Cuál es su mayor necesidad? El perdón de pecados. Cuando el mundo le ha fallado por completo, ¿qué puede hacer? Solo queda algo, dicen, debo orar. Sí, pero ¿cómo puede un hombre pecador que nunca ha pensado en una oración durante años entrar repentinamente a la presencia de este Dios santo? Esos pecados son una barrera, no puede. Hay que hacer algo al respecto. La mayor necesidad de los hombres y mujeres es el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, y esa es la bendición del Evangelio. Cristo murió para que pudiera ser perdonado, para que los pecados pudieran ser borrados, pero el mundo todavía lo ignora. Y también ignora el nuevo nacimiento, la nueva vida. Miren a este pobre hombre, esclavo del pecado, que estaba arruinado en su vida, arruinada su reputación. El cojo no podía hacer nada, arruinado completamente. Lo ha intentado, ha ejercido su voluntad, ha hecho todo lo que puede hacer, pero no podía hacer nada al respecto. El mundo no podía ayudarlo. Solamente Cristo podía hacerlo, solamente Pedro por medio de Jesucristo lo hizo. Necesita entonces educación, necesita saber más de inteligencia artificial. En realidad no necesitamos saber de eso. Solo hay una cosa que un hombre humilde y pobre necesita. Necesita tener una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Necesita una naturaleza que ame la luz y que odie la oscuridad en lugar de amar la oscuridad y odiar la luz. Necesita ser hecho completamente nuevo, necesita nacer de nuevo. Eso es lo que ofrece el Evangelio, pero las personas no lo saben o no lo entienden. De pronto usted hoy, le pregunto, es ignorante. Al mirar al mundo, al mirar su propia vida, al mirar la historia, al leer la palabra, sigue ignorando a Dios, a su alma, sigue ignorando acerca de quién es usted, de su alma inmortal que ya tiene. Ignora al propio Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Dios no permita que ninguno de los que estamos acá o los que están escuchando continúen en esa ignorancia. Yo les ruego, con las palabras de Pedro, arrepentidos, vuelva hacia Cristo. Dígale: Señor, estaba ciego, pero ahora lo veo la belleza, veo el rostro, entiendo lo que viene de ti, veo esa luz radiante que amanece. Dígaselo y Él le recibirá y estará con Él en la gloria eterna. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque tú nos muestras lo que este mundo necesita y es el Evangelio, es la predicación de tu palabra. No necesitan ser más sabios o más conocedores de las cosas del mundo, lo que necesitan es entender quiénes son, entender quién es Dios, entender que hay un juicio, Señor. Te pedimos, Padre, que si hay en medio de nosotros uno que no ha puesto todavía su fe en el único que le puede rescatar, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Y además, al mismo tiempo, anímanos, Señor, a ser predicadores de tu palabra, a ser expositores de tu verdad, que podamos comunicar esta verdad a todas las personas con las que podamos encontrarnos, que la gente entienda, conozca, que puedan someterse a tu verdad, que dejen esa ignorancia que los tiene atrapados. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén.